Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera epístola de Pedro, capítulo 3 y versículo 15, donde dice: «Sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». En lugar de amedrentarse, el apóstol demanda que se santifique al Señor en los corazones de los creyentes, ya que está tomando la frase de la profecía de Isaías capítulo 8 y los versículos 12 y 13, donde dice: «No llamáis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo». Por tanto, la referencia profética es a Jehová. Y Pedro la aplica a Cristo, dando a entender que él mismo comprendía que Jehová y Dios son la misma persona, ya que quien reconoce al Señor no tiene miedo. Es asumir el señorío de Cristo y por tanto no tiene miedo, ya que cuando se habla de reconocer se está refiriendo a temer al Señor. El que vive en respeto reverente a Dios no tiene miedo al hombre. El Salmo 56 y versículo 4 dice: «En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre?». Cuando el creyente sabe que Dios está por él, todo temor hacia obras, experiencias, por inquietantes que puedan resultar, desaparece. Romanos capítulo 8, versículo 31 dice: «¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?». Este santificar al Señor en el corazón implica entregar el corazón plenamente a Él, de modo que la plenitud de Dios tiene absolutamente el centro de la vida. Como dice el Dr. MacArthur, cuando los creyentes santifican al Señor en sus corazones, afirman su sujeción al control, a la instrucción y a la guía de Dios. Al hacerlo también declaran la majestad soberana de Dios, que se someten a ella. Deuteronomios capítulo 4, versículo 34 dice: «¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová Dios en Egipto ante sus ojos?». El Salmo 90, versículo 2 dice: «Antes que naciesen los montes y formases en la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios». Y demuestran que solamente lo temen a Él. El Salmo 22, versículo 23 dice: «Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificarle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel». Y Proverbios capítulo 14 y versículo 26 nos dice: «En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos». Este santificar a Cristo no es una experiencia externa, sino interna, que tiene lugar en el corazón que se ha rendido a Él y lo reconoce como Señor. Nadie que no sea regenerado puede reconocer o llamar Señor a Jesús, porque eso solo es posible por la acción del Espíritu Santo, como señala el apóstol Pablo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús,
y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 3. Ya que quien reconoce el señorío de Cristo y lo santifica así en su corazón, ha de estar dispuesto a presentar con mansedumbre el testimonio de la fe, especialmente referida a la esperanza que hay en quien ha creído. Note que esta disposición no es ocasional, sino continua siempre. Y esto exige una preparación necesaria. Los creyentes deben de estar preparados literalmente, es decir, prestos o dispuestos. De otro modo, exige conocer bien la fe para poder responder. La acción que se demanda es concreta, cuando dice para presentar defensa. No se trata de discutir sobre la fe, sino de expresar la verdad saliendo en defensa de la fe, que es menospreciada por los incrédulos. Lo que se debe de explicar, defender, es la esperanza que hay en vosotros, ya que la idea es explicar y dar un discurso sobre la esperanza cristiana. El mundo sin esperanza demanda una explicación de la esperanza del cristiano. Efesios, capítulo 2 y versículo 12 dice: En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 13, dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, ya que quien tiene a Cristo tiene esperanza, porque Él es la esperanza del cristiano. La primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 27 dice: A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Sin duda, hay motivos en el contexto del escrito para hablar de la esperanza en lugar de la fe. Y como se hace notar anteriormente, Pedro caracteriza la fe como una esperanza gloriosa en la epístola, como señala el capítulo 1, versículo 3, versículo 21, capítulo 3, versículo 15 y versículo 15. De ahí que hable de dar defensa de la esperanza, que es una forma de hablar de la fe, ya que el cristiano y la cristiana tiene una verdadera esperanza que se manifiesta definitivamente en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como señala el capítulo 1 y versículo 13. Mientras que la fe puede ser explicada desde el aspecto teológico o religioso, sin embargo, la esperanza es una vivencia personal. En medio de las pruebas más duras, el creyente tiene esperanza de gloria que le mantiene firme e impacta a los demás, incluidos sus perseguidores. La respuesta sobre la esperanza no es para algunos, sino para todos los que pidan razón, ya que esta forma de pedir razón se usa en ocasiones como exigencia de un juez. Mateo capítulo 12 y versículo 36 dice: Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y Romanos capítulo 14 versículo 12 nos dice: De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y aquí es el uso en genérico, ya que debe de notarse que el creyente testifica de su fe con detalle ante quien lo pida. Ahora bien, nada tiene que ver con la proclamación del Evangelio, que es un compromiso de cumplimiento constante e ineludible para todos. El Evangelio de Marcos, capítulo 16 y versículos 15 y 16 dice:
y les dijo: Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y es por eso que Pedro tiene en mente a los que desean conocer los detalles concretos sobre la esperanza cristiana. Continúa ahora con el versículo 16, donde nos dice: teniendo buena conciencia para que, en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Note que la frase se coloca en algunas versiones como el versículo anterior con lo que se produce un condicionante para llevar a cabo la defensa de la esperanza, pero puede muy bien abrir el texto que se considera. Pero no importa cómo sea tanto la defensa de la esperanza como la vida que la manifiesta ha de ser realizada con mansedumbre y reverencia. Esto supone una vida y una defensa con palabras a quienes lo demandan, con amabilidad, aun ante perseguidores y también acusadores violentos, pero también con reverencia, aunque la palabra es la misma que se traduce por temor, por miedo, en general por respeto reverente. Es la forma de comportamiento ante Dios. La defensa de la esperanza en ocasiones, y note esto, se hace con acritud y altanería. ¿Acaso por un espíritu que sitúa al que da testimonio de ella en la consideración personal de conocedor de la verdad ante ignorantes y extraviados que no la conocen? Pero si la vida cristiana es vivir a Cristo, como señala Filipenses capítulo 1 y versículo 21, no cabe duda que cuando actúa con mansedumbre y reverencia, está manifestando la realidad de la vida de Cristo en él. Mateo capítulo 11 versículo 29 dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La razón principal para este comportamiento está en la necesidad de recibir del Espíritu las palabras para la defensa de la esperanza. El Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 11 y 12, dice: Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir, ya que por el contrario, por otro lado, produce la resistencia divina. Santiago capítulo 4 y versículo 6 nos dice: Pero Él da mayor gracia, porque esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Téngase en cuenta que el testimonio ha de ir acompañado de una buena conciencia. Por esa razón el apóstol dice: teniendo buena conciencia. Esto equivale a vida cristiana consecuente con la fe y el testimonio ante el mundo. De otro modo, que íntimamente no exista acusación de mala conducta, de modo que la conciencia no remuerda. Y ese es el ejemplo del apóstol Pablo cuando decía: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículo 26. Ya que los hombres podrán acusar al creyente, pero lo importante es que esa acusación no preceda de la propia conciencia personal, que le redarguye de una conducta incorrecta. Antes, y note esto, llamó la atención a los creyentes a presentar defensa de la esperanza, que como se ha considerado es equivalente a fe. Esta defensa se hace
ante quienes la demanden, pero todo el contexto establece una conducta ejemplar ante el mundo, si realmente se quiere presentar una correcta defensa de la conducta y de la esperanza. Así pues, lo uno y lo otro ha de ir unido, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Primera carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 19. Ya que sin buena conciencia no solo no se puede dar una explicación de la esperanza, sino que está en peligro el testimonio de la misma fe. El combate espiritual en que se encuentra envuelto el creyente requiere en primer lugar el mantenimiento de la esperanza de la fe, a la que ha de aferrarse. Mantener. La fe significa someterse firmemente en la verdad revelada y conservar, ante todos, esa verdad. Pero, como la fe no es una teoría intelectual, sino que es una experiencia de vida, no se puede sostener la verdad ante los oponentes sin que vaya acompañada de una conducta consecuente con la doctrina. Esto es, no se trata de presentar, como se dijo antes, las verdades bíblicas teológicas y permanecer en ellas. Debe con ello guardarse la fe. La primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 20, dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuites llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y esto trae como consecuencia la pureza y sencillez del mensaje de la fe. Y es que por esa razón está en el pasaje una vinculación firme entre la defensa de la esperanza o de la fe con una buena conciencia o una conciencia que no acusa. La conciencia es el elemento de la parte espiritual del hombre que juzga las acciones, de modo que ésta puede acusar o defender. Romanos, capítulo 2 y los versículos 14 y 15 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Cuando la ética, en este caso la forma de vida de cada creyente, corresponde al propósito divino, la conciencia genera una profunda calma personal. El apóstol Pablo, él deseaba tener la experiencia de una buena conciencia. La segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 12, dice: porque nuestra gloria es esta, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Esa es la bendición que Pedro desea para los lectores de la epístola. No puede separarse defensa de la esperanza del comportamiento. El segundo obedece a la acción de la primera. Y cuando esto no se produce, el creyente naufraga en la fe y por tanto en la esperanza como testimonio ante el mundo. La primera carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 19 dice: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Quienes desechan esto, dice el apóstol Pablo, ellos naufragan en la fe, por tanto, no pueden dar razón de la esperanza, ya que las acusaciones falsas no pueden ser sostenidas en los que sois calumniadores. No se trata de verdades, sino de habladurías con la intención de desprestigiar al cristiano,
por lo que esas acusaciones sean meras calumnias. La frase como de malhechores no está en los manuscritos más aceptados y probablemente se tomó del capítulo 2 y versículo 12, ya que los enemigos están procurando desprestigiar a los cristianos sin fundamento. Estos eran acusados como malhechores por seguir a uno que había sido muerto con la acusación de sedicioso. Sin embargo, estos acusadores no son derrotados por la defensa de la esperanza, sino que tienen que retirarse avergonzados por la conducta de aquellos a los que acusan. Es una situación que se produce dejando impotente a los que han perdido la base de la acusación. Así pues, la conducta del cristiano se califica aquí como de buena y esta bondad está relacionada con una conducta en Cristo Jesús. Esa es la base de la conducta eficaz, la que produce en la esfera de la correcta comunión con Cristo. La vida y por tanto la ética cristiana no es del creyente sino de Cristo, en el creyente, porque ya no vive él, sino que es el Señor quien por su Espíritu vive en él. Gálatas, capítulo 2 y versículo 20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Los cristianos tienen purificados sus corazones de mala conciencia, es decir, de cuánta culpa y vergüenza se producía en la vida por la esclavitud del pecado. Pero ahora, sin embargo, la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Y es que por esa razón los creyentes tienen purificados los corazones de mala conciencia. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Pero las conciencias purificadas deben de ser mantenidas limpias en el desarrollo de la vida cristiana, viviendo en santidad. La buena conciencia no solo debe de ser posesión continuada, sino también mantenida. Con eso podrán afrontar cualquier hostilidad proveniente del mundo y enfrentar cuantas calumnias se produzcan contra ellos. Note que estos calumniadores contra quienes viven en Cristo serán ellos avergonzados, esto es, frustrados en cuanto a sus propósitos contra los creyentes, aunque puedan producirle agravios, tristeza, sufrimiento e incluso la muerte, pero nunca podrán quitar de ellos la paz de una buena conciencia en Cristo. Una conducta ejemplar es la mejor refutación a todas las calumnias que levantan contra el cristiano y la cristiana. Y voy concluyendo con esto. Es necesario para quienes se llaman cristiano o cristiana, al menos que conozcan algo de la Biblia. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Cuando llegan las dificultades, algunos exclaman, ¿por qué? ¿Y por qué a mí? Porque uno, sencillamente, no conoce ni entiende la palabra de Dios. Pero aquí, en cuanto estamos compartiendo el texto, dice, santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Amigo y amiga oyente, conociendo la Biblia se conoce mejor a Dios. Y esto hará que seamos conscientes de que somos templo del Espíritu Santo de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, dice,
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad no es una institución ni una cosa. La verdad es una persona, es Jesucristo. Es por eso que él también dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es por eso que mi amigo, mi amiga oyente, si aún no tiene a Cristo en tu corazón, si aún todavía no le has pedido perdón por tus pecados, ni le has invitado a que venga a tu corazón, ahora puede hacerlo. Te puedo guiar en una oración muy cortita y sencilla, pero que si la haces de todo corazón, Dios te escucha y obrará en tu vida. Ora conmigo y di, Señor Jesucristo, vengo ante ti porque creo que tú eres la verdad y no existe otra verdad. No existe tampoco otro camino ni otra vida, sino que tú eres el camino, la verdad y la vida. Aunque he pecado mucho, ahora me arrepiento de todos mis pecados, te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.